Ahí vamos. Ya. Ahí se conectó Tom. Y ahí apareció Marisa. Hola Marisa. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Estáis solito? ¿No ha llegado nadie? No, estoy con, con la Mariana, con Natalia, con Tomás. Ah, ya. Tengo más o menos nomás mi internet, así Ya, vamos a hacer lo que se pueda. que voy a cerrar un poquito las cosas. Súper. Yo creo que partamos pues, para no Démosle. para respetar a así los presentes. Si quieres partir tú como... Mira, ahí se conectó el tema. Ah, otro Ah, Tom, no, dos el Tom. mismo Tom. Si quieres partir tú, no sé cómo No, dale. resumiendo quizás lo que... ¿Sí? Ya, voy a partir entonces. Hola Tom. Bueno, la idea de este módulo es, antes que todo, saber cómo están, partir sabiendo cómo están. Este último tiempo que yo no lo he podido ver muy seguido. Y, y enterarnos todos con qué texto van a colaborar para el repositorio web que estamos diseñando, ¿cierto? Y ahí yo les di tres opciones, que les voy a mostrar enseguida cuando comparta pantalla. Eh, Mariana, ¿me puedes habilitar para compartir pantalla, por fin? Listo. Ya. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Bueno, la idea de este taller es, como les contaba, conocer sus escrituras, en pos de generar este contenido para la web, para el repositorio web. Y la semana pasada yo les escribí, ¿cierto? Planteándole tres opciones. Entonces, ahora cuando ustedes los presentes, Tom, Natalia, Melissa, me cuenten qué opción han elegido de estas tres. También quisiera saber cómo están, cómo se han sentido, si están con muchas cosas. Y eso, si han tenido que escribir quizá, o que han leído que les ha interesado, también es interesante para partir este módulo. Pero antes de eso, antes de darles la palabra, ¿cierto? Voy a repasar las tres opciones que yo que contemplamos en verdad, para esta fase final de las escrituras. Y como les contaba, una es extender el texto que escribieron durante el taller de memoria y escritura, que fue parte de la muestra que tuvimos en Instagram. La segunda es escribir un texto nuevo, breve, de no más de una carilla, desde el estilo que ustedes deseen, pero siempre sobre las temáticas afines al proyecto. Y la tercera opción es colaborar en la redacción de los textos y descripciones de las infografías que se realizarán, ¿cierto? En el módulo de Dani. La idea es elegir una de estas tres opciones y en este momento ustedes poder compartirlas para que sepamos, para que yo sepa, y así también comenzar la fase de asesoría personalizada que yo pueda brindarles para la composición de estos textos. Luego, en el módulo que he diseñado hoy día para este taller, vamos a adentrarnos un poco en el microrrelato, en infografía y otros tipos de textos breves, siempre pensando en que estos textos nos puedan servir para el repositorio web en cuanto son sintéticos, creativos y permiten que
encasillemos poco. Mira, se acaba de conectar Dani también. Hola, Dani. hola, hola a todos. Buenas. Súper. Bueno, Hola. entonces, les contaba, estas son las tres opciones. Si quisiera partir alguno de ustedes contándome, si ya ha elegido una de estas. Marisa, Tom, Natalia, es suyo el micrófono. Los escuchamos. Yo estaba bien indecisa. No sé si Ya. quiere hablar la Nati primero, si ya lo tiene claro. Como quiera. Natalia, ¿Ah? Marisa. Natalia, ¿tú tienes clara la opción? Yo estaba pensando en seguir con la primera, en extender Primera, la bitácora. Mm, Excelente idea, porque la bitácora da para eso, ¿no? sí, Me supongo que gusta. sí, Ya. sí, Entonces tú te quedarías con la primera etapa. Y ahí, o sea, con la primera opción, y ahí entonces tendríamos que volver al texto que ya realizaste, quizá releerlo y ver por dónde poder continuar. También quizá integrar alguna de los contenidos que se han desarrollado durante este tiempo en los otros talleres. Se ha levantado información, archivos, fotografías, entonces también quizá utilizar y tener presentes esos materiales para continuar la bitácora. sí. Interesante, Natalia. Gracias. ¿Tienes alguna idea de cómo continuar esa bitácora? ¿Desde dónde, más o menos? Em, Espera, ¿cómo continuarla? Claro, pensando en que, por ejemplo, contabas en la bitácora la experiencia que fuiste con, no me acuerdo si eran como con tus compañeros de curso, después otra Ah, vez sí, que fuiste, que fueron a grabar, a filmar, sí, no sé, y quizá ahora integrar alguna cosa relacionada con la información que hemos levantado en, en los talleres, no sé, o relacionado a alguna fotografía o cuando hicieron el trabajo de campo y fueron a limpiar, no sé, ahí hay como harto material que quizá puede integrar a esa bitácora. sí. Sí, por ejemplo, cuando pensaba como la primera vez que fui a ver la cruz, que fue hace igual unos meses, que fue para grabar. Yo no la conocía hasta que fui a grabar para ella. La- Entonces podría añadir eso, como la primera impresión del lugar. Exacto, Tal vez. se puede ir agregando y también lo interesante de esta etapa, y no solamente con la opción uno sino que con los demás, integrar imágenes, o sea, que los textos que presentamos en la muestra, por ejemplo, el de la bitácora de Natalia, iban solamente los textos, ¿cierto? Para darle esa preponderancia, pero ahora, en el sentido de la página web, sería interesante que todos los textos estén pensando en incluir una imagen para acompañarlo, alguna fotografía, algo distintivo que acompañe al texto en cuestión. Así que también te sugiero eso, Natalia, que vayas pensando en alguna imagen, fotografía, para poder acompañar esta extensión del texto. Sí, igual, sí, Parece. tengo hartas fotografías de la cruz, saqué hartas fotos igual. Y bacán que sean tuyas, también tiene un sentido, ¿no? Como de Mm, foco, de mira. Súper. sí, Gracias, Natalia. de nada. Marisa, Yo había pensado en otro trabajo, pero creo que no lo voy a poder hacer porque como no participé en todo se me complica. Había pensado hacer como un relato de experiencia de todo lo que había vivido con ustedes, pero creo que me saldría muy largo también. Entonces voy a seguir con el cuento, eh, medio surrealista, no sé. sí, Voy a pues ver qué es lo está que me muy sale. bueno. Estoy Me voy a poniendo tener que cada vez echar más una bueno. manito ahí, yo creo, porque igual como que me pasa siempre cuando quiero hacer como algún relato, echar mano a la imaginación de nuevo, como para dónde partir, como ¿Eh? que
Cuesta su vamos a trabajo. hacer, pero no importa porque de hecho este módulo está hecho exactamente para lo que tú acabas de decir. Ya. Después de esto vamos a sumergirnos en los micro relatos y de ahí vamos a obtener algunas guías, inspiraciones para volver a lo fantástico, imaginativo. Así que no problema. Y además tu texto cada vez se fue poniendo mejor después cuando hizo esa suerte de desdoblamiento con la guerra civil, de Así. los guerreros, el juego con la fotografía, así que no, está maravilloso. Y extenderlo, maravilloso. También También se podría hacer como hacer una fotografía fantástica, pues se puede hacer una fusión de imágenes de la cruz, de la guerra, todo eso, sí, hacer una fotografía. ¿Mm? exacto. Imagínate Se puede algo hacer así algo. como un tipo de collage o algo por el estilo, o una misma edición de fotos de imágenes, como tú dices, para acompañar tu texto, quedaría Sí, sí, estupendo. estoy pensando como una fusión de imágenes, sí, Híjole. O entre sea, la el texto, cruz y ellos, y no sé, pues ahí vamos a ver para dónde va el relato. ya, súper. Ya, Sí, pero qué bueno que tengas como ya considerado incluir una imagen, ¿no? Eso está bueno. Y ya. desde el estilo que tú quieras, collage o ahí como jugar una transposición de imágenes. Ahí vamos a ir avanzando en eso y si necesita ayuda, obviamente para eso van a estar las asesorías personalizadas que yo le voy a hacer y que también Sí, le vamos a pedir ayuda a Daniel quizá en el tema ya. de También estaba cómo tratar los pensando, textos, o sea, la imagen. ya, ¿te acuerdas que había hecho como otro mini cuento que no tampoco terminó? Tal vez podría sacar algunas ideas de ese para seguir el otro, no sé. Ahí Sí, voy a ver si puede. ¿cuál era ese que no me acuerdo? El otro era como un ángel, como unas alas, ¿te acuerdas? Ah, Era otro verdad. que igual lo subiste tú, pero Sí, después ese yo no lo seguí. sí me acuerdo. Bueno, ahí hay que Ahí ver vamos porque a ver quizás se para dónde pueden va. rescatar algunas cosas de ahí mismo. Bueno, en una de esas, no sé, pues, Claro, llevo a los soldados para la plaza, después los subo para arriba de nuevo. exacto. Hay que fantasear. Ya, Muchas gracias, Marisa. ya. Tom, ¿estás por ahí? ¿Te escuchas? ¿Te escuchamos? Tom aparece con el audio desactivado, pero no, pareciera que no tiene audio o no te escuchamos. Quizá deberías entrar y salir de nuevo. Padre que está ahí, parece que se hubiera Ah, caído, pero está ahí. claro, es que está dos veces Tom, pero no, no lo escucho. Ahí mandó un chat. ¿Ven? Sí, mandó un chat. Aquí está, sí. Hola, no me funciona el mic. Chuta, ya. Pero puedes escribir en el chat si quieres qué opción elegiste o cuál has pensado, porque recordamos que Tom había escrito cierto décimas em, y llevaba dos décimas, ¿cierto? Que estaban preciosas igual que las publicamos en la muestra. Claro, quiere seguir con las décimas. Claro, entonces, hasta el momento Natalia, Marisa y Tom se irían por la opción uno que es extender el texto, ¿cierto? Excelente, gracias Tom. Y ahí, al igual que le dije a las chiquillas, lo ideal sería que vayas pensando en alguna imagen, en alguna fotografía. eh, Había pensado en hacerla como mirando hacia atrás de este proceso. Mm, antes, antes del proceso de investigación, yo hablo con el chat, pero ahí Tom me responderá. Bueno, pero mientras lo que les contaba todo y también le digo a Tom que es importante que vayan pensando en alguna imagen que van a acompañar su texto, ¿cierto? Porque esta ya no va a ir en la red social, o sea, en el Instagram, sino que va a estar en la página. O sea, como con el punto de vista de lo que he aprendido hasta hoy sobre la cruz. Perfecto, claro, como un recuento. Extender esas décimas por medio como de un recuento
de lo que se ha aprendido en esta investigación. Eso, ya. Gracias. Y bueno, nuevamente recuerda ir pensando en una de las imágenes, quizá de las que ya tenemos en el Drive, u otra que tú quieras hacerla para acompañar. Ya, entonces lo importante es que de los 7 que contribuirían y colaborarían con textos, 3, Natalia, Marisa y Tom, ya tienen su opción elegida. Ahora la idea es que se pongan a trabajar, a escribir en sus textos en esta extensión. Para eso yo los voy a estar contactando prontamente. Lo más antes posible, es decir, yo creo que antes del domingo, a cada uno por su WhatsApp, porque es más rápido. Yo les pido permiso para que sea por ahí la comunicación, y así poder ir conociendo lo que hayan avanzado, yo poder retroalimentarlo, y hacer el mismo ejercicio que hacíamos en el taller anterior, pero ahora uno por uno, porque no tenemos tiempo para juntarnos todos y a veces no pueden estar todos. Entonces, es el taller grupal y para todos, pero después ya empezamos con asesorías personalizadas. Bueno, eso. Y ahora la idea es aproximarnos a algunos tipos de textos que nos pueden, soltar la mano creativamente, como en el microrrelato, y otra como algunas características de la infografía, que cierto van a ser trabajadas en el módulo de Daniel, pero yo más orientado a lo textual, ¿cierto? Y otro tipo de textos breves que podrían acompañar el repositorio web, los comentarios de la fotografía, ¿cierto? De los archivos. No necesariamente los comentarios son literales, sino que muchas veces pueden ser creativos, y esa es la opción de alguna manera que abre este módulo. Voy a... Ya. Aquí yo he como seleccionado algunas, algunas citas sobre qué es un microrrelato. Otra las he propuesto yo. Y la idea es que vayamos conociendo, leyendo en conjunto estas definiciones para ir adentrándonos. ¿Y por qué el microrrelato? ¿Cierto? El microrrelato, como les contaba, nos posibilita no solo conocer una estructura, sino que también nos posibilita, como decía Marisa, soltar la mano a la imaginación, que quizás es lo que vamos a necesitar para esta etapa, que ustedes van a extender su texto, por ejemplo. Entonces, quisiera que leyéramos entre todos. Si me pudiera acompañar alguno de ustedes, puede ser Mariana quizá, o alguno de los participantes, como quieran. Ya, yo puedo leer. Ya. Ya. Un microrrelato, también llamado microcuento o minicuento, es una narración breve que relata historias de forma condensada. El microrrelato no es un poema en prosa, ni una fábula, ni un cuento, aunque comparta algunas características con este tipo de textos, sino un texto narrativo brevísimo que da cuenta de una historia en la que debe imperar la concisión, la sugerencia y la precisión extrema del lenguaje, a menudo al servicio de una trama paradójica y sorprendente. Muchísimas gracias, Mariana. Claro. Y bueno, yo allí resalté en azul y en rojo. Lo azul es como de alguna manera lo que yo les propongo que podríamos estar de acuerdo, y lo que está en rojo lo que estoy un poco en desacuerdo, y yo les propongo a ustedes estar en desacuerdo. ¿Por qué? Porque esta definición, que es con la que he partido sobre microrrelato, acota mucho cuando habla de que no es un poema en prosa, ni una fábula, ni un cuento. Justamente la gracia del microrrelato es que sí puede ser cada una de esas cosas, pero manteniendo esta característica de narración. Entonces, leemos, rescatamos algunos aspectos de esta definición de microrrelato, pero no nos quedamos con todo, sino que sobre todo nos quedamos con la parte de narración breve, y esta fórmula o este ingrediente peculiar del microrrelato, que es sorprender, crear una trama paradójica. Luego tenemos otra definición, que si también me acompañara alguien,
Mariana o Marisa, Natalia, como quiera. Mejor que lean todos. Lo leo yo. Ya. Vamos, Marisa. Los microrrelatos presentan la particularidad de que su exiguo cuerpo textual resulta invadido por la convivencia conflictiva de lo posible y lo imposible, responsable del efecto inquietante y desestabilizador que las narraciones relacionadas a dicha estética tienden a generar en el lector, efecto que suele ganar en subjetividad al emanar de una ficción mínima. Muchas gracias, Marisa. Exactamente aquí cruzamos un poco con lo anterior en cuanto a este componente de inquietud que es como el principal ingrediente que nos sirve para la creatividad en el microrrelato, el inquietar, desestabilizar y la sugestión que producimos en el lector por medio de esta narración breve eh, que componemos. Una ficción mínima, una ficción que a veces no es tan ficción, porque obviamente, como todo texto, añadimos cosas subjetivas, personales, pero que se convierte en ficción en cuanto intentamos buscar algo inquietante, desestabilizador, sugestivo, que provoca en esa trama. Por ejemplo, eso pasó mucho en los relatos que escribieron Marisa, pasó mucho en la bitácora de Natalia, que ellas contaban algo desde su experiencia personal, pero después transmutaba con algún componente de ficción, alguna añadido a la imaginación se metía. Entonces, eso es interesante en este tipo de relatos, los microrelatos, la sugestión, ser sugestivo, que eso es lo que quizá al lector más sabroso le sabe, ¿no? Como ingrediente del microrrelato, la sugestión, lo inquietante. Aquí, ¿quién me acompaña con esta lectura? Por favor. Yo puedo. Ya, Natalia, gracias. El el microrrelato hunde sus raíces, como toda literatura, en la tradición oral, en forma de fábulas y apólogos, y va tomando cuerpo en la Edad Media a través de la literatura didáctica, que se, que se sirve de leyendas, adivinanzas y parábolas. Algunos han visto el microrrelato como la versión en prosa del haiku oriental. Muchas gracias, Natalia. Claro, aquí se refuerza un poco, o algo que quisiera reforzar, que dice que el microrrelato viene muy fuertemente de la tradición oral, que es lo que hemos estado, y especialmente ustedes, recogiendo a lo largo de los módulos de la investigación, levantando la información, escuchando los distintos datos historiográficos, pero también leyendas o añadidos que las personas agregan a su relato. Entonces, un microrrelato tiene mucho también del componente oral, eh, y como dice aquí, dentro del contexto en el cual emerge, este era utilizado en leyendas, adivinanzas, parábolas, y muy interesante esta versión o esta relación que se establece entre el microrrelato y una supuesta versión en prosa del haiku oriental. El haiku oriental es un poema breve, ¿cierto?, que se ocupa mucho. Confucio es como el maestro del haiku, hay otros más, y este género oriental actualmente ya es ocupado mucho en Occidente en realidad. De hecho, poetas como Alejandra Pizarnik lo ocupan mucho en su obra. Pero para no mezclar tanto, a lo que vamos es que este microrrelato también tiene componentes, como dice el haiku, que el haiku, su característica es que es breve, ¿cierto? Pero que también produce como algo relacionado con lo sugestivo, con las sensaciones, con las emociones, va siempre a eso.
no solamente grafica un espacio o describe algunas cosas, sino que también remece por medio de la emoción, lo sugestivo. Bueno, como el ejemplo clásico de microrelato está Valparaíso en 100 palabras, Santiago en 100 palabras, y así un sinnúmero de certámenes que se han desarrollado en Chile en el último tiempo, por la Fundación Plagio, que organiza este certamen. Yo aquí les traigo para observar 2 microrelatos de este certamen en Valparaíso, porque de alguna manera para acercarnos a este tipo de texto es necesario visualizarlo, y las y los invito a visualizarlo no solamente cuando lo leamos, sino que también estructuralmente, cómo luce, su extensión, cómo está escrito, que quizás son características básicas que vamos a ver, pero que son interesantes siempre, porque nos dan el sentido de la superestructura del texto, ¿cierto? Mirar como panorámicamente cómo luce el texto. Muy importante, y me imagino también para la inclusión en el diseño, en un repositorio web, en fin. Bueno, aquí yo les traigo 2 micro relatos, ¿cierto? Que ganaron en este certamen, y quisiera que, claro, primero estos son dos, son distintos, los miramos, distinguimos algunas características a priori, ¿cierto? Son concisos, están escritos en un solo párrafo, eh, hay un título, ¿cierto? Obviamente está el nombre del autor, pero las características que se empiezan a repetir es que son breves, es que no necesariamente está compuesto de muchos párrafos, sino que es un solo párrafo. Y ahora vamos a ver el contenido y cómo, ¿cierto?, están tramados estos microrelatos. Aquí también les voy a pedir que me acompañen con la lectura. ¿Quién quisiera Memory? Alguien que maneje un poquito inglés, aunque ese inglés igual está fácil, no son palabras difíciles. Pero ¿quién me colabora con el primer texto? Para que lo leamos. Memory. Mariana, ¿tú le pegáis al inglés o no? Sí, un Sí, a la poco. Mari le toca. Yeah. Mariana. I want to go back to that bed, in that room, in that house, in that hill, in that city with you. Me escribió el gringo. Al final, no sé si le gusté más yo o el Cerro Alegre. Bueno, otro componente, y que le salió así muy cantadito a Mariana, es la ironía o lo chistoso o anecdótico que puede ser este microrelato, ¿no? Eso es interesante también como un componente de los microrelatos, que no solamente produce algo disruptivo, algo ominoso, sino que también puede entrañar algo chistoso, anecdótico, como el de ese texto. Ahora, remembranzas quisqueñas. ¿Quién me ayuda con este? Quizá Daniel. Para que leamos todos, todas. Yo puedo. Bien, Natalia, por favor. Ya. Gracias. Remembranzas quisqueñas. Veranos interminables. Hordas en la playa. Los juegos de siempre. Lotería, caballitos. Y el novedoso tagadá. Diversión y zapatos con tierra. Churros rellenos y manzanas confitadas. Amanecer con el sol en el cenit. Tomates, duraznos y choclos. Protagonistas constantes del almuerzo. El apuro solo para ir a la playa. Ducharse al regreso. Té y marraqueta con palta. Los mejores jeans, hombreras y laca. La prisa del reencuentro y de la novedad de cada noche desataba la ansiedad adolescente. Nuevas amistades, un poco de alcohol, luna llena y música en español. Caminar, besar y soñar. Nadie faltó, nadie olvidó.
Muchas gracias, Natalia. Te pasaste. Claro, aquí en este otro microcuento también podemos distinguir alguna característica, ¿cierto? Qué bonito ese, ¿cierto? Está lindo. Esta característica que es muy propia de los textos breves y de los textos que quizá podemos visualizar para nuestro repositorio, que es lo descriptivo, ¿no? Lo descriptivo, preciso, sin muchos conectores, con una economía del lenguaje tremenda, solamente puntualizando ciertas cosas, elementos, sustantivos, construye este relato y consigue sugestionarnos de manera tal que nos hace pensar cuando nosotros hemos ido a la playa y hemos estado un periodo ahí, ¿cierto? Entonces, esa característica es otra más que se le puede sumar al microrrelato, que es esta precisión y esta descripción con lenguaje muy cotidiano, muy simple, lo más cercano al lector común, para que este lector común se pueda identificar con el microrrelato. A diferencia de un cuento o de otro texto de mayor extensión, un narrativo, por ejemplo, el microrrelato pretende ser lo más legible posible. No entraña cierto, quizá secreto, misterio, que quizá no puede decir o no quiere decir, pero no se da tantas vueltas como un cuento o una novela. La gracia de alguna manera, sobre todo en la novela, es darse vuelta, es volver, repetir. Aquí no, lo que vale es ser puntual. Y este último, que me acompaña alguien con la lectura, por fin. Puede ser Marisa. Yo puedo leerlo si quieres. Bueno, Y estoy media asmática, estoy media complicada. Berechita. Ya, yo puedo leer. Un sueño. En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo, hay una mesa de maderas y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe con caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Muchísimas gracias. Me encantó ese énfasis que pusiste justo en la parte que se empieza a producir la circularidad, ¿no? Sí, está bueno no lo había leído. Y bueno, ese también lo seleccioné porque creo que también presenta otra característica del microrrelato, que es esta circularidad. Aquí es obviamente muy latente, muy evidente, pero que en otros Es como textos, doble círculo, ¿no? claro, esta circularidad que es como volver a un tema o darse una vuelta, o que como figura retórica a veces se llama elipsis, muy interesante. ¿Cómo se llama? Y ¿Es elipsis, retórica? elipsis, Y sí, elipsis, la voy a escribir en el chat. ya, es. Es como cuando yo me imagino, como para graficarse como en la cabeza la figura de la elipsis, yo me la imagino como una espiral que recorre el escrito. Entonces, Esto se como da a que veces en la poesía también, ¿o no? también se da mucho, ¿no? Y como que Sí, uno busca una cierta temática y la vuelve a repetir, la vuelve, sí. o la dice de otra forma, o la dice de otra forma, o la repite así. Y claro, ante los textos que hemos leído, estos tres microrrelatos, ¿qué atributos, características ustedes han identificado? Bueno, yo se la he soplado un poco, pero las que ustedes más le han llamado la atención. Aquí en esta parte que dice atributo y hay como un diálogo, ahí escucharlo a ustedes, qué, qué atributo identifican del microrrelato.
Del primero me llamó la atención los breves, Lo breve, ¿cierto? Esa es una característica. ¿Ah? del segundo, como decías tú, que había pocos conectores, así Mm, como que era corto y preciso. sí, Y este me lo imaginé como escultora, o sea, ya me imaginé toda la torre, todo el lugar, es súper descriptivo. perfecto. ¿Viste? Ahí uno puede desprender características que identifican los textos y que es interesante para poder adentrarnos a conocerlo, ¿no? Breve, economía del lenguaje, descriptivo, preciso, circular, elíptico. Esos son algunos de los atributos que podemos distinguir. Bueno, y ahora una actividad que espero no se compliquen, no se inhiban, que espero podamos hacer precisamente, sin tardar mucho, es yo les traigo, les comparto estas palabras, estos conceptos, estos sustantivos, estos adjetivos, estos datos, eh, y la idea es que ustedes seleccionen hasta 3 y escriban un microrrelato en este momento, ¿ya? Más o menos poniendo en ejercicio algunas de las cosas que hemos revisado muy someramente, obviamente, no hemos profundizado. Eh, yo ahora voy a presentarles algunas otras características puntuales para el microrrelato, pero que se condicen mucho con la que acabamos de hacer. Entonces, ustedes, ¿cierto? Maritza, Daniel, si quiere, Mariana, si quiere, Natalia, Tom, escriben un microrrelato, como de la extensión que vimos recién, no más que eso, ¿no? Un párrafo de 10 líneas, lo que puedan, lo que alcancen, no es necesario que se compliquen tanto. Eligen 3 de estas palabras y las introducen dentro de su microrrelato. Estas serían palabras relacionadas con, con el proyecto, con los misterios de la cruz. Encontramos el retiro, tranques, antorchas, Roberto Bolaño, procesiones, piedras tácitas, cueva del brujo, tren, la aureola de la cruz, ¿cierto? Que a mí me encantó esa fotografía, que vamos a mostrar también que las selecciones donde la antigua cruz tenía una aureola, hacía que se viera muy mística. Otro concepto sin origen y objetivo claro de construcción, Guerra Civil de 1889, por ejemplo, eso es un concepto que Marisa ya ocupó en su relato. Concón, tumbas, boldo, sol, chercán, tenca. Chercán, tenca son pajaritos, boldo es un arbusto, cartografía, pulmón verde, caminatas, excursiones, fotografías, grietas, memorias. La idea es que elijan 3 de estos conceptos, llamémoslo así, de estos pies forzados, las palabras, y puedan elaborar un microrrelato. También pueden considerar los archivos recopilados hasta el momento, como fotografía, audio y fuentes para inspirarse, por ejemplo. Y otro ejercicio que vamos a tener que hacer al momento de crear el repositorio web, que es, voy a saltarme para mostrar, que es el ejercicio tan simple como observar una foto, inspirarnos, sacar alguna creatividad de esa observar. Entonces, si ustedes también quisieran eso, es posible, pero la idea es que podamos compartirlo ahora en un momentito. Eh, ¿Cierto? Eligen 3 de estas palabras y voy a copiársela, me dan un momentito, se las voy a copiar en el chat, porque quizá así ustedes llegan y seleccionan las 3 palabras y las incorporan a su microrrelato, que como les decía, no es necesario que sea extenso, sino que es hasta la extensión que ustedes puedan. ¿Ya? Ahí está en el chat, ¿cierto? Sí. Y mientras, pero antes quisiera saber si está claro la actividad que vamos a hacer, este ejercicio. ¿Cuánto es más o menos la extensión? Mira, Marisa, el que tú estimas conveniente hasta donde tú puedas. Ah, ya, ok.
¿ya? No te compliques. Pero la idea es ocupar un poco el molde del microrrelato, que veíamos delante, no era muy extenso, ¿no? Por ejemplo, aquí, eh, ahí hay un modelo de la superestructura de un microrrelato, como podríamos decir. ¿Ya? Ahí están las palabras, están copiadas en el chat también por si acaso, y por mientras ustedes van pensando qué puede ser, yo les voy a, a retroalimentar algunos consejos para escribir un microrrelato. ¿Ya? Por ejemplo, ser sintéticos, sugerir al lector significados. El microrrelato no es un resumen de un cuento, su interés está en su inmediatez, solo necesita unas líneas para contar una historia. Evitar que transcurra mucho tiempo entre el inicio y el final de la historia. Lo importante es la idea, ¿cierto? El microrrelato tiene una idea y esa idea central es la que se juega todo el rol. No hay muchas ideas, sino que es una idea la que está ahí dando vuelta el microrrelato, ¿cierto? Y que esta idea puede ser sugerida, o sea, explícita, o puede ser oculta. Ya el tema del oculto, ocultar como en la prosa o en microrrelato de la ficción, sí, requiere un poco más de tiempo, así que yo no le voy a pedir ahora que incluyamos eso. Pero sí es una opción y es muy interesante el tratamiento de una idea en un microrrelato de forma un poco oculta, secreta. O sea, algo que se dice, pero no se dice del todo. La precisión en el uso del lenguaje, seleccionar bien lo que se cuenta y cómo se cuenta, buscar las palabras precisas, contar solo lo esencial, la economía de los medios, ¿cierto? Pocos personajes, nunca más de 3, un lugar o 2, un tiempo muy breve. Yo creo que no, lo recomendable en verdad es un lugar y nada más, ni siquiera 2, porque es tan conciso lo que tenemos que lograr en un microrrelato. El título es muy importante, ¿cierto? No resume la historia, pero sí es parte de ella, y el principio es importante para ubicar rápidamente al lector, pero lo más importante es el final, que es ser sorprendente. Y aquí nuevamente aparece el sorprendente, el inquietante, el sugestivo, ese componente, ingrediente fundamental que descoloca en el microrrelato. Esa es como la palabra, ¿no? El microrrelato, por medio de su ingrediente principal, descoloca y eso lo hace muy atractivo. Podemos pensar, por ejemplo, en un microrrelato de las antorchas cuando se hacían procesiones hacia el misterio de la cruz, o de repente la gente iba de la iglesia a la cruz en procesión, ¿cierto? Como contaban, con antorcha. De repente, en el microrrelato, una antorcha prendió un árbol y se incendió un árbol. No sé, colocar, ¿no? Eso con el microrrelato. Después vamos a hacer un repaso así bien amplio a la infografía. Quizá ahí también Daniel nos puede complementar desde lo que va a ser su módulo. Pero por mientras, vamos a tomarnos unos 10 minutos para que ustedes puedan, 10, 15 minutos, para que ustedes puedan escribir su microrrelato y de ahí lo presentamos. Eso. Me dicen cualquier cosa, cualquier consulta, estoy aquí. Nos tomamos 10, 15 minutos y volvemos. ¿Les dejo esta imagen o la de las palabras? O sea, esta diapo o la de las palabras. Deja esa porque la otra está en el chat. Ah, ya. Yo debo retirarme. ¿Puedo mandar después el microrrelato? Nos dice Tom. Sí, obviamente. Ojalá lo pueda hacer. Ya, Tom. Y estamos en contacto. Recuerda que me voy a poner en contacto luego con ustedes, contigo, para ver la continuidad de tus décimas y la imagen que tú vayas a incorporar, o en caso de esto, un audio, quizá, porque tú lo podrías musicalizar, ¿cierto? Como decía, perfectamente musicalizar tus décimas. Entonces, ahí también se cumple esta multimodalidad que pretendemos alcanzar por medio del repositorio, que es texto-imagen, texto-audio, texto-video, ¿cierto? Así que muchas gracias, Tom. Genial si haces texto y audio. Genial, genial. Eso. Mientras dejamos, ya estamos viendo. Dejamos a Nata y a Marisa que se inspiren. Bueno, si Mariana también quisiera escribir algo y presentarlo, Daniel también están
invitado. 10 minutitos y volvemos. Oye, ¿qué tan larga tiene que ser? Puede ser como una línea, una cosa así, porque, Sabéis que pucha, mira, sí, de hecho, a mí estuve revisando varios microrelatos y hay algunos que sí, son una línea. ¿cachai? Porque yo, por ejemplo, aquí estoy escribiendo algo con alguna palabra y dice, no sé, po, entre grietas, donde apenas la luz del sol aparece, el brujo en su cueva recuerda sus memorias. Ahí estoy usando varias palabras, pero no cuento Perfecto. la historia, no No, cuento pero una si ahí historia tan está, pues ahí grande. está la historia, pues. Si recuerda que ¿Sí? esto es muy, muy sintético, es como eh, muy breve y tienen que jugársela en muy pocas líneas, entonces eh, a mí me llamaba la atención eso porque leí hartos microrelatos que eran una línea, ¿cachai? Y no es problema, parte de Ya. Está que bacán que lo tengan. Lo leemos en un ratito más con los bien, demás. ok, ok. Eh, ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Se escucha el teclado.
Y volvemos. Por ahí. Hola. Ahí. Vamos a Marisa, Daniel, Nata, ¿están por ahí? Vamos a volver, vamos a regresar. Ahí. No sé si hay alguien que se ofrezca a partir para compartirnos su microrrelato. Yo hice dos cositas cortitas. Ya, súper. ¿Las leo las dos? Sí, lee las dos y después si me la puede hacer llegar para yo subirla al drive. Dos súper cortitas. Ya voy a leer una. Roberto Bolaño me dijo un día: las piedras tarcitas guardan recuerdos de mi casa en el Retiro. Y, mi rostro reflejado en la ventana del tren, la aureola de la cruz ilumina mi cabeza. Estoy llegando a Quilpué, la ciudad del sol. Excelente combinación. Está bueno Imaginé, ese. imaginé Marisa así La como aureola, sí. personaje. Al personaje de ese Sí. mismo relato me lo imaginé así como con el aureola transmutada del monumento en ti. Que es bonito esa imagen. Que lo más probable es que sea, de hecho, tenga alguna relación con un símbolo del sol, porque, bueno, está toda la idea de la cruz y de Cristo y del sol y bla, bla, bla. Y probablemente hay una relación igual. Pero sí, me encantó como la cohesión temática por medio de las palabras en tan poquito. Sobre todo el segundo, me gustó mucho. ¿Me lo puede Ya, hacer sí, llegar, el por favor? segundo. Yo siento que cumplió toda la... El segundo lo hice primero, después el otro lo ya, hice después, pero sí. cumplió todos los requerimientos del microcuento. Me hiciste acordar Eh, cuando estaba en el colegio, porque cuando estaba en porque, el liceo, en tercero, cuarto medio, como me gustaba escribir, nos hacían este trabajo y nos daban 3, 4 palabras y nos decían: ya, con esto escribe algo. No sé, pues, volantín, helado, y nos daban las palabras y nos daban un rato para escribir. Y me iba que bien, es una buena me herramienta sacaba para, premios. ¿viste? Es una buena herramienta para soltar la mano, para lo que tú decías cuando partimos este módulo. Volver a aprender la chispa imaginativa, para eso sirve, como para abrir esa puerta creativa. Me Sí, encantaron. ahí creo que estaba ¿Puedes volver a pensando leer el con primero? Que no, respecto. creo que ¿Mm? el primero no lo recepcioné tanto como el segundo. ¿Puedes leer el primero? Ya. Roberto Bolaños me dijo un día: las piedras tacitas guardan recuerdos de mi casa en el Retiro. Sí, sí. Es que es como más críptico porque es como las piedras tácitas del año, como, ¿Mm? no sé si la relación está directa, pero como que hay algo ahí, como que cumple esa parte del microcuenta como lo no dicho. Porque, ¿por qué va a tener piedras tácitas la casa de Bolaño si las piedras tácitas están en otro lugar? Pero no sé, como que No, pero encontré es como algo metafórico. como que en las piedras, en las piedras están guardados los recuerdos de su Eso, casa, eso. adentro de las casitas. Sí, pues lo encontré como Y una ahí te podés metáfora del imaginar que recuerdo. el tipo a lo mejor caminó por ahí y le contó a las piedras cosas, no sé, qué cosa. Una metáfora del recuerdo. Claro. Lo que estaba pensando con el otro trabajo, a lo mejor podría ser como otro trabajo cortito, porque si le meto mano al trabajo anterior, como que a lo mejor se va a alargar mucho, como decías tú, que un micro relato, y a lo mejor lo puedo echar hasta perder, no sé. Tú dices escribir un texto A nuevo, lo un mejor microrelato. sí, o el otro que había hecho antes de terminarlo, po.
Sí, pues vamos de viendo la si, sala. como tú sabes, la primera característica de la escritura, de la composición, es que es un proceso y hay que ir barajando las alternativas, las opciones y lo que más te gusta a ti en realidad, como eso es lo central para escribir, lo que más te entusiasme. Claro. Sí, esta cosa por la aureola está bonita, me gustó a mí esa imagen. Cuando me la mostró Mariana, me encontré genial que hayan encontrado esa fotografía con esa corona. Yo antes pensaba que era un signo celta el que estaba ahí, porque como se le perdieron las puntitas, pensé que era algo celta, pero em, está muy bonita esa imagen. Y se puedes incluir eso dentro de tu nuevo texto, Sí, alguna me referencia. gusta Hay esa idea una por ahí. referencia media metafórica, Mm, me gusta. Ya, pues muchas gracias Marisa y recuerda que voy a estar molestándolos ya. con el proceso para estar pendiente de lo que... ¿Cuándo más o menos quieres hablar con nosotros? Yo creo que el viernes. Ya, Entonces ahí me gustaría saber si vas a continuar los textos anteriores ya. o va a ser uno nuevo o el del Hay que ver ángel lo que me o, salga. o añadir como, por ejemplo, algunas cosas de lo que hemos visto en este mismo taller, alguna idea, como quiera. Ya, ok. Muchas gracias, Gracias. Marisa. Gracias a ti. ¿Qué más quieres Yo seguir tengo leyendo, uno. compartiendo? Ya, pues dale. Ya, yo, o sea, mi idea para este, porque quiero participar de este módulo, porque, bueno, en este proceso como de hacer las entrevistas para recopilar información, igual fue bien interesante como conocer testimonios de varias personas. Y entre esas, bueno, la otra vez fuimos con la Dani a entrevistar a un caballero de aquí de Quilpué que se llama Francisco, no me acuerdo el apellido, pero bueno, él ya es una persona mayor, debe tener 75 años por ahí, y lo fuimos a entrevistar a su casa y nos contó varias cosas, entre esas que le gustaba como que él y sus amigos se iban a hacer la cimarra al cerro y se quedaban como por ahí alrededor de la cruz y después como cuando terminaba como, para que no los pillaran entre comillas, que habían hecho la cimarra, igual tenían que hacer las tareas, entonces iban y se ponían como debajo de la cruz para hacer las tareas y después se volvían a su casa. Y como que mi idea ahora, o sea, me gustaría poder agarrar esos testimonios como de las entrevistas para poder hacer micro relatos para ponerlos en las infografías. Exacto, Y esa es la idea. como esta historia como de Francisco y también hay otra de una señora que María del Carmen Castelón, una señora que tuve que ir a entrevistar a Limache, que es como la única persona que hemos encontrado que fue como a las procesiones que organizaban las monjas pasionistas. Sí, y ella la llevaban cuando chica, entonces también tenía como una historia súper linda de que las llevaban y que, nada, pues como que estaban ahí todo el día con las compañeras y después jugaban como a lanzarse como pedazos de tierra, porque todavía la tierra era como verde y compacta y jugaban a lanzarse tierra, entonces como que tengo ganas de trabajar como con esos dos relatos, por así decirlo, de infancia, para poder meterlo en una infografía. Eso me gustaría. Y ya, bueno, este igual, este hice uno, pero del caso, de la historia de Francisco, y lo voy a leer, ya. En esa época Quilpué era tan chico, pero tan chico, que todos se conocían con todos. Entonces, si queríamos hacer la cimarra, a nosotros, los palomillas del liceo, no nos quedaba otras que arrancarnos para el cerro. Muertos de calor, subíamos todos juntos como si fuera una procesión, pero una donde no le rendíamos tributo a nada más que a nuestro deseo de divertirnos entre boldos y espinos. Sin curas, sin monjas, correteábamos seguros alrededor de la cruz, casi ungidos por los rayos del sol reflectados en su aureola sagrada. Wow.
Maravilloso te pasa. Y bueno, igual Maravilloso. la historia igual es un poquito Esa es la diferente. historia de Francisco, po, ¿no? Es Y la como un historia, poco eso. igual la historia es un poquito diferente porque, claro, nos contaba que me gustaría igual poder incorporar en algún momento esto de que hacían la tarea, porque era demasiado chistoso cuando nos contó como que se iban todo el día al cerro, hacían cualquier tontería y después como para que no los pillaran, como que se Pero ponían ahí como, se incorpóralo ponían de como en los lleno. escalones de la cruz a hacer la tarea, ¿cachai? Sí, pues, o sea, incorpóralo si ¿cómo se llama? Este texto este relato breve que nos acaba de leer, está un poco más contundente, entonces como que lo que tienes que contar, que es lo que falta, lo puedes añadir entre medio y queda perfecto. Eh, no sé, me encantó, está súper bien escrito, como que está listo, así como. De hecho, como que si yo lo viera, yo creo que ya está como listo. Bacán, esa es la idea y qué bacán que también hayas pensado como, o sea, concordado con esta idea como de recuperar lo patrimonial por medio de ocupar como el microrrelato, que podamos hacer eso para el repositorio Valpo. O sea, Sí, que sea como que sea coherente, porque es sí, como por una ejemplo, opción, po. también en el caso de, creo que puede quedar súper bonito también con la infografía, porque por ejemplo en el caso de la entrevista que le hicimos a esta señora de Limache, ella tenía como fotos de ella cuando chica en el colegio y como de la ropa que usaban en el colegio y supuestamente como que con esa misma ropa ella las llevaban como de paseo al cerro y tenían como toda esta jornada como de... ¿Y esas fotos las tienes? Sí, sí, las tengo que compartir ahí al Dani para que las ponga en la infografía Como y una todo suerte eso. de textualidades no solamente como de texto, sino como de texturas de la ropa, del uniforme, como que Sí, pues, todo dice al final. ¿Cachai? por Todo ejemplo, dice. ella nos comentaba cuando fuimos a la entrevista que, no sé, pues la llevaban del colegio y llevaban como el estandarte del colegio de las pasionistas y en la misma foto que después como que nos mostró salía como ella y como todo el curso y el estandarte como al costado. Entonces, como la idea sería quizás, no sé, ahí como el Dani se aplica con los dibujos, que le haga como una bonita ilustración quizás a eso, Sería como de este grupo como muy de ad hoc. niñas quizás subiendo. Oye, Así que, Mari, ¿mm? yo le puse color a la foto pues, con una aplicación, Ah, algunas, buena, no todas, compártela en el grupo. es que las tengo en el teléfono, Sí, pues, no sé cómo compártelas mandar. ahí en el WhatsApp. Ah, en el WhatsApp, ya, ya. Sí, pues porque Sí, la otra que arreglamos, tú la tienes arreglada, pues. fuimos con Maritza y ahí la entrevistamos juntas. Si narran el cerro, qué gran concepto. Como que es otro concepto que añadiría a esta nube de palabras que he ido sistematizando. Y hay otras que, claro, también se van a incorporar todavía. Pero la idea era que Sí. este ejercicio detonara en eso, un poquito. Y es muy de cimar en el cerro, si todo el mundo ha hecho Narran la el cimar en cerro. el cerro. Y qué cuático, Sugestivo, sugestivo. sí, y es algo que yo creo que muchas generaciones de quilpueínos han hecho, po. Exacto. La caminata, la excursión sin sentido, más que evadir, Sí, po. No, evadirse. pero yo creo que, bueno, ahora también em, como que me imagino que en estos como, o sea, la idea sería como que estas infografías, o sea, que las infografías que tengan estos textos como testimoniales, por así decirlo, también vayan como acompañadas como del relato, por así decirlo, como más oficial, como, no sé, bueno, ahí tenemos que Sí. conversarlo como con el Dani, a ver qué propone él, como si podemos poner como los dos testimonios en una misma infografía o si hacemos como una para cada uno, no sé. Porque igual lo habíamos conversado como en la clase pasada, como ya más o menos delimitado, así que ahí hay que ver como dónde podríamos meter estos relatos dentro de la infografía. Exacto. Y como,
Igual yo había contemplado como otra parte en este módulo para revisar así como aproximativamente el texto en la infografía. Pero yo me imaginaba que quizá no necesariamente estos, por ejemplo, microrelatos fueran infografías, sino que también fueran texto con una imagen, pues como un acompañamiento de una imagen. O sea Ah, que ya. como no necesariamente volverlo infografía. Ujú. Quizá la infografía sería interesante que fuera como con aspectos más, como de infografía, pues más técnicos, que los vamos a ver como estos descubrimientos, las fichas técnicas de, no sé, yo creo, como las fichas técnicas que se construyeron en el módulo de la Dani, Ah, sí, pues están si hay como una perfectas infografía para, para eso. están perfectas para infografía, todas esas Sí, cosas. sí, sí, hay una infografía dedicada a eso. Y también, bueno, queremos hacer una como ya de los antecedentes más históricos, pero tenemos que entrevistar a este caballero que el otro día dejó plantado al Chopa. Ese viernes, Sí, pues, pero a mí ahora el Chopa me dio el número, así que yo lo voy a llamar y lo voy a entrevistar por teléfono y voy a grabar como la conversación, por no complicarse. porque no creo ya que lo podamos como entrevistar como para hacer una cápsula, pero al menos es importante que tengamos esa información, creo yo. Mejor no complicarse. Mm. Mm. Ya, Bueno, pues, y eso. igual, Ahí te mando, te puedo mandar démosle- el otro sí, relato mándame también. tu texto porque lo voy a subir a un doc en Drive para que también estén ahí como modelos para lo que vamos a hacer en escritura o ir pensando, eh, teniendo ideas. Te lo Dani, mando por WhatsApp. sí, o por aquí por el chat. Ah, ya. Lo pego aquí. Los demás también, la y los demás también, si quieren enviar su microrelato por aquí por el chat o después por... Dani, ¿tú quieres compartirnos tu texto? Que lo Ah, revise. sí, modificé un poquito lo que había puesto en delante, pero bueno, yo no cacho mucho de esto, pero hice esto, mira. De eso se Entre trata el grietas periodista. y... Ya, mira. Entre grietas y tumbas, un brujo en su cueva recuerda sus memorias, mientras se apaga como una antorcha sin luz. No sé, Mientras, mientras se apaga como una antorcha una sin luz, antorcha sin luz, sí. el brujo como se apaga No, el como una... brujo en su cueva... Mira, entre grietas y tumbas, un brujo en su cueva recuerda sus memorias, mientras se apaga como una antorcha sin luz. Como una cosa media, una voladita. Sí, sí, pero es que está maravilloso, pero pienso, es el brujo el que se está apagando, ¿no? Es una hueva Sí, así, pues como asociándolo así que el que está muriendo, po, vida. porque al Sí, principio dice sí, entre grietas y tumbas, sí, sí. ¿cachai? No, está maravilloso. Joya, joya. Y lo que tú decías, pues, de que si es posible, o el relato breve lo considera, sí, pues lo considera todo el rato. De hecho, aquí encontré en el librito de los Santiago 100 palabras, uno también brevísimo, que te quería compartir. Y bueno, no es tan poético y hermoso como el tuyo, pero también resume un poco como la estructura. Mira, dice, Hernán. Salgo, tomo, bailo, me golpean, me levanto, corro, abro, entro, subo. Volviste a salir con falda, dice mi madre. ¿Cachai? Es como, Sí. ay, y en Me eso lo voy poco, a escribir aquí por si tanto, acaso. por ejemplo, apagando, que se está apagando la vida del brujo, ¿no? Sí, pues sí, la Como vida a del esa brujo, pues. penumbra, es como metafórico, como que dice, pero no dice, y eso también es uno de los atributos más sofisticados, de hecho, del microrrelato en la ficción, po, que es como este decir y no decir, que es muy interesante para el microrrelato porque produce esta expectativa, esta sugestión, que era uno de los componentes de lo que hablaba, porque es como, no solamente una paradoja, sino que es como, ya, pero, ¿qué está queriendo decir en el fondo? Y eso es lo interesante, que quedan abiertas las lecturas. Y son elementos del sector, del territorio, por la cual el brujo, ¿cachai? Sí, por eso esa es la idea de jugar con este marco de palabras, porque nos da el marco. Ah, maravilloso este texto. Oye, sobre lo que decía Mariana, bueno, ahora cuando pasemos a la infografía, lo hablamos, pues, para ver cómo nos colaboramos y no... Sí, pues hay que ver qué textos van a ir, cómo vamos a distribuir eso, pues. Si van a hacer cosas más técnicas, información dura, o algo más como más Creativo, poético. Ahí claro, puede también ser, va a haber de eso. ¿cachai? Porque, por ejemplo,
en la infografía de flora y fauna, quizás no describir que la loica es un pájaro que se encuentra en tal lado, sino que escribir quizás una línea que hable de la historia de, no sé, po, del Sí, pajarito que tiene el cuando un pecho microrelato para eso. colorado, algo así, ¿cachai? Sí, po. Por ejemplo, la loica de pecho rojo que le llegó un balazo, no sé, como la historia de Sí, Marta pues, Brunel. asociando a la cruz acá, pues yo pienso que puede ser así en una de esas, pues, para que sea más bonito, porque al final la información se puede pillar en internet si uno quiere saber exactamente los datos técnicos. Claro, esa es la gracia como de que hagamos esta combinación de elementos porque nos va a permitir que sea atractivo, creativo, no solamente datos, sino que también como creativo el repositorio. Gracias, Daniel. Me encantó tu texto. Si me lo puedes enviar para después subirlo al doc. Lo escribí aquí, lo escribí Ah, ya está en el en la chat. casilla de chat. Sí. Ya. Natalia, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Ah, genial. ¿Lo Compártenos leo? léenos tu texto, Ya. tu microrelato. Alumbra el sol. En un boldo canta el chercán, y apoyada en una piedra tacita, miro con tristeza las fotografías que causan grietas en mi memoria. ¡Wow! Hermoso, hermoso. Te pasaste. Y la gracia, no sé si los demás y las demás se identificaron, pero ocupó uno de los atributos o cualidades del relato, del microrelato, que es la síntesis, o sea, la economía de las palabras. De hecho, apenas habían conectores, apenas habían artículos, y eso que también lo leíamos en el microrelato que leímos delante, del 100, es de alguna manera yo la concibo como una herramienta estilística para poder escribir el microrelato. Es como esta descripción muy puntual, pero y al final el remate emocional que le da Natalia lo hace sugestivo, lo desterritorializa, como que lo territorializa al principio, pero después lo desterritorializa. Eso está muy lindo. Eh, ¿Podrías volver a leerlo? Ya. Que yo igual no sé hacer microrelatos, así como profesional, no sé. Pero ya, lo leo otra vez. Alumbra el sol. Chucha. Alumbra el sol. En un boldo canta el chercán, y apoyada en una piedra tacita, miro con tristeza las fotografías que causan grietas en mi memoria. Ya. Sí, 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 tiene la precisión. Quizá como ahora que lo volviste a leer se me configura como una aportación, que es que, claro, está parte, ¿cierto? Como describiendo el entorno, después vuelve como al hablante, al personaje, a qué sé yo, a ti, pero ahí estaría como omitiendo quizá una de las características del microrelato, que es como este cierre eh, sobre como la historia. No sé si me entiendes. Como que yo le añadiría como una oración más, quizá, que fuera como, claro, eso te produce como memoria y todo, pero algo que contextualice, como para cerrar. No sé si me entiendes, o si me explico. Como una característica, ¿o no? Claro, claro, quizá una característica del mismo entorno, volver como a la descripción de los elementos, por ejemplo, el pájaro o lo que nombraste al principio, como no cerrarlo al tiro en un tono tan íntimo, porque pareciera que no queda tanto como narrativo, sino que queda más como un diario de vida, ¿entiendes? Ah, ya. Falta como meterle porque empieza narrativo, empieza alumbra el sol, ¿cierto? Empieza Mm. contando,
y después vuelve a ti, al sujeto, y dice, mi memoria, ¿cierto? Pero después quizá para terminar el relato faltaría como un volver afuera, o no sé, la idea que tú tengas, en verdad. Pero falta como un cierre, Ya. más allá porque si no nos queda como un texto más como personal, diarístico, de diario de vida. Entonces, para poder darle ese toque más de narrativo, más ficcional, podrías como pensar un cierre, que no es más que una frase más, una oración más, que quizá vuelva a graficar el entorno. Ya. Está precioso como las palabras, como están conjugadas, me gustó mucho. Y en verdad rescato todas las creaciones que se han leído porque lograron una redacción muy sobresaliente para hacer un ejercicio tan instantáneo. Em, bueno, ¿qué más falta? No, todos leyeron. Sí. Bueno, vamos a continuar. Yo aquí tenía... uy, sí. Aquí yo tenía una tentativa de abordaje de las infografías, ¿cierto? Que según la estructura clásica de estas, pero pensándola, ¿cierto? Siempre desde el aporte textual, que en este caso es lo correspondiente al taller, a la escritura. Entonces, en la infografía, donde entra el texto, ¿cierto? ¿En qué momento? Que es en momentos muy acotados, como vamos a ver, en momentos muy precisos. Una de las características de la infografía es que no existe una preponderancia ni de la imagen ni del texto, sino que ambas están armonizadas, entonces el texto, si el microrrelato ya es un ejercicio de síntesis, el texto de la infografía, que va en la infografía, es aún más, ¿cierto?, sintético. A veces es un concepto, una idea. Ahí Natalia envió una definición, un dato. Entonces, eso. Aquí hay una definición, ¿cierto?, que de la infografía que se define como ante todo una forma de comunicar información compleja, y lo coloqué rojo, combinando texto, imágenes y diseño de una manera muy visual que le hace potencialmente viral. Compleja, entendiéndolo como una multiplicidad de información, eh, no solamente información, sino que de corrientes de información. Por ejemplo, en el caso del proyecto, las entrevistas, es decir, audios, fotografías, revisión de periódicos, fotografías, trabajo de campo, o sea, toda esa información, por eso se denomina por compleja, ¿no? No porque sea difícil, sino porque está constituida de distintos elementos que hay que uno priorizar en cuanto a qué información se le va a dar preponderancia, a cuál no, porque tampoco se le puede, como se pueden construir infografías para todo, o sea, se puede, pero se requiere mucho trabajo, entonces quizá qué información destaca sobre la otra, y ahí también es importante formar siempre criterios, ¿cierto?, para poder hacer esa selección. Em, ¿Para qué sirve la infografía, cierto? Principalmente dice que es para mostrarnos la información de una forma ordenada y esquemática. Destacamos la información más importante, es una forma más atractiva de exponer un tema, facilita la lectura y es más fácil recordar los datos y son más virales, ¿cierto? Y destacamos la información más importante, que es más o menos el rol del texto en la infografía, que es reforzar o aclarar la imagen, el icono que acompaña
esa infografía. Acá la aproximación a una estructura que en realidad es tentativa porque Dani quizá tiene otra, pero esta es como la más general que yo encontré, que es como centrar un poco los puntos. Yo creo que Dani, después de mi intervención, podría aportarnos un poco de lo que han Sí, pensado mira, ahí. les muestro aquí, déjame compartir pantalla. Mira, en cuanto a la infografía, lo que tengo más avanzado es esta, que es más o menos lo técnico. ¿Ven la pantalla, cierto? No, déjame dejar de compartir, ahora sí. ¿Ven o no? Sí, Solo que estoy compartiendo. sí, estabas compartiendo. Ah, ya, miren. Este, por ejemplo, pienso que puede ser más técnica la información, que sería en base a, a lo que se investigó, más o menos, cuando se construyó la cruz, qué materiales se usaron, y es con esta sucesión de imágenes, con los personajes aquí trabajando. ¿Cachai? Fíjate que está el tema de la excavación del área, levantamiento, bóveda, en caso de las piedras de dónde vienen, si son de alguna cantera cercana. Esta sería como más técnica. Y yo imagino que en esta, que es un borrador también, tengo que ponerte pajarito, estas cosas, podemos irnos como en esta onda más poética, con la flora y fauna del lugar. Porque fíjate, o sea, no saco nada con estar poniendo nombres científicos, ¿cachai? Que no, No, en porque si verdad no van a... se googlean y uno los conoce. Se googlea, pero ¿cachai? Que sí se puede contar unas pocas palabras, ¿cachai? Un Ya, cuento, algo que haga esto más lúdico, más, no sé, más bonito. No sé. sí, esto Por es súper ejemplo, interesante esa propuesta. hablando de la lagartija, que se posa al sol, ¿cachai? La garza que sale del humedal y vuela, ¿cachai? No sé, por ejemplo. Porque, y en esta también, por el caso de la del simbolismo, yo tengo estos borradores no más hechos. Recuerda que habíamos hablado de los personajes que leían los niños, la gente que iba al lugar, las procesiones tal vez. Aquí también se puede poner varios textos poéticos, porque la verdad no tenemos mucha información de esto tampoco. O sea, claro, lo que se va a tener Quizás en que esta, hacer ahora. ay, ¿No? perdón, No, dale, Mariana, dale. esta de No, la dale, dale. procesión podemos poner el testimonio de la señora María, pues. Eso, por ejemplo. Entonces, o poner en estas como, o sea, sí, podría ser como el testimonio de la señora María, y bueno, ahí en el grupo Maritza mandó como la foto de el colegio, o sea, como de la ropa que tenían como de colegio, quizás hacer como un Claro, grupo de pues, niñas, como con los acá curas. están. Ah, verdad, pues acá están. Sí, hay que Claro, considerar esa parte igual. claro, pues esta vestimenta también habría que ponerla, Claro, por ¿cachai? Y yo, ejemplo. yo podría, por ejemplo, bueno, ahora yo voy a subir, ahora durante la semana voy a estar subiendo como las entrevistas al SoundCloud, y yo podría, por ejemplo, escribir para hacer un relato así como lo que hicimos ahora. Y ahí, Breno, no sé si tú podís como revisarlo también. Por Sí, supuesto. también si tienen información para el tema de la página, porque claro, está montado sin texto, ¿cachai? Tipo, no, pero Digan ese, por ejemplo, cosas. de la historia, yo creo que se va a redactar ahora cuando entrevista a este caballero. Claro, Así que claro, ahí claro. Y también claro, ahí necesito. también hay otra infografía que es el tema de que habíamos pensado en un mapa, que estoy dibujándola ahí con los hitos. Tengo que agregar sombra y Como todo. una cartografía. Claro, como una Ah, cartografía, oye, entonces. igual en ¿Mm? el Drive está el mapa que hizo Miranda Sí, lo vi también, también, está bueno. Yo también Mapa, debería ver. que se puede incluir. aquí era. ¿En esta que compartiste, me compartiste en delante? No, está en el compartido conmigo. No, porque tengo miles de cosas y Ah, no sé. No, si tienes que mandarme el link directo, porque ya yo tengo te mando el solamente link. foto Te lo mando al primera, tiro, primera espera. salida.
¿Cachai? Pero claro, creo que esto sería una buena opción, poner como texto más poético, en caso de que, claro, no pillemos información, porque va a haber mucho que simplemente no vamos a poder conocer, no vamos a poder encontrar. Y claro, acá no sé si también se puede hacer algo más poético. Claro, tengo que agregar sombras, cosas, pero quizás hablar de esta cruz de la paz, o sea, este símbolo de la paz que está acá, el zoológico, el humedal, el tren que va pasando, contar una historia así, por ejemplo. ¿Cachai? Pero eso básicamente. Me faltan textos, información, por ejemplo. Claro, mira, por ejemplo, dentro de las opciones que había como con el módulo para escritura, era una, claro, extender el texto que habían hecho conmigo en el primer módulo, pero la tercera opción es colaborar a la redacción justamente quizá de estos apartados como más determinados en la infografía. Y Laura, ella me había manifestado que estaba interesada en aportar desde esa línea porque no quería ninguna de las otras opciones, sino que quería esa. Entonces, por ejemplo, ahí tú podrías coordinar con Laura para ver cómo estas cosas. Y yo creo que esto está todo en las fichas, ¿no? En las fichas que se hicieron con... Sí, yo no tengo esas fichas todavía, pero claro, acá hay un espacio para estado de conservación, por ejemplo, ver materiales que se utilizaron, eh, la forma, porque tiene una bóveda, por ejemplo, cuál es la intención de la bóveda, Claro. claro, explicar la fecha de inicio, material utilizado, pero claro, pues no sé si toda esa información puede estar, si existe o Sí, no. Dice que hay algunas cosas. yo al menos me comprometo ahora a llamar a esta persona que había quedado de entrevistar el Chopa. ¿Cachai? Y esa persona al parecer tenía como datos más concretos, según lo que me Ya, dijo el Chopa que estuvo, o sea, según lo que comentó el Chopa ahí en el chat, de que efectivamente esta persona manejaba como muchos datos y más fechas y cosas así. Así que voy a entrevistarle y ahí puedo como redactar un texto como más general como de la historia y a partir de ese texto resumirlo para meterlo en alguna ya. infografía. Pero Genial, tendría sí, que y acá, por hacerlo como hasta la ejemplo, próxima semana, yo creo, sí. porque... Sí, mira, y acá, por ejemplo, en esta última que va acá, que sería el estado de conservación, yo voy a hacer estos grafitis que están acá, pues, todas estas cosas, porque se supone que sería como cómo se encuentra actualmente, pues. Y acá desplegaríamos la información de la Dani con todos los daños, Claro, ¿cachai? Que pueda tener. Aquí, por ejemplo, poner ese grafiti que dice que puede, estas faltas de material, ya como se pues, encuentra vale. actualmente, por ejemplo. Pero claro, pues, faltarían como textos, si alguien ahí se motivan, son cosas igual breves. ¿Cachai? Si el problema es que, claro, no tenemos la fuente fiable, ese es el asunto. Porque podemos estar deduciendo cosas, pero la verdad no lo sabemos muy bien, pues, como por ejemplo esto, porque tenga una estructura metálica en el interior de la cruz. Todo ese tipo de cosas son Pero eso se suposiciones sabe, pues, solamente. porque se ve. Sí, pero tampoco sabemos bien la forma, nada de eso, po, ni cómo se montó, ni nada, pero igual podemos ir deduciendo, po, deduciendo todo Sí, eso. igual se puede poner que especulamos que puede haber sido así hecha, porque en el fondo es como lo más... Sí, pues y acá abajo podemos agregar esto que sería como la fuente acá abajo también. Si pillamos, por ejemplo, el caballero que nos dice Sí, pues, tal Sí, cosa, lo ponemos abajito. por claro. ejemplo, ¿Cachai? Una de igual las características de la info. Sí, pues por eso. Bueno, podríamos citar Delirios. igual que esta información se basa en las entrevistas que revistas. están en Sí, po, el archivo, ¿cachai? sí, po. Claro, pues y Exactamente. ahora también tenemos que poner el QR, pues, el código que va a ir aquí más o menos. Pero una vez que tengamos ya subidas las cosas a la página, más o menos irían como por ahí. Y claro, pues la gente escanearía esto y se lo mandaría al SoundCloud, que está en la página. Claro, o a la ¿Cachai? paz, claro, eso puede ser una buena idea. Y yo Ya, creo yo... Sí, que, pues. ¿Mm? como, disculpen, es que pensaba que no hay que complicarse tanto como en la enunciación de la contextualización de de la información que hemos levantado, porque claramente, como y de hecho partí proponiendo en el módulo de escritura primero, hay grietas, ¿cachai? Y están de hecho Sí, pues. manifestadas como en la misma
estructura del monumento. Hay grietas en cuanto hay cosas información a la cual no vamos a llegar, no vamos a ver, pero sin embargo hemos configurado una arqueología de memoria, de testimonios que permiten, ¿cierto?, dilucidar ciertas cosas. Entonces, cuando presentemos la infografía, también ese debería ser un texto que la introdujera, pues como no pretendemos ninguna exactitud, sino es una configuración que se reconocen grietas, fragmentos en la memoria territorial, física, pero también psíquica y eso. Sí, yo Claro. creo que eso es importante lo que estáis comentando, Breno, como para que sea como un lineamiento dentro de los textos, porque en el fondo, claro, también ha sido, como decías tú, un trabajo de arqueología Yeah, claro. A para veces no hemos encontrar llegado, información. no hemos llegado a datos precisos, ¿cachai? Y eso también se reconoce en la investigación y es una de las gracias, de hecho, porque al existir esa grieta, ahí entra lo imaginativo, lo creativo, ¿cachai? Lo poético. Claro. Claro. Oye, Dani, Ujú. tú me comentabas que tú no tenías Instagram, pero si te Yo mando no. como un link o sea, si te mando, porque mira, quería compartirte, te voy a compartir la página de Pulmón Verde, porque creo que igual lo podéis ver aunque no tengas, A ver, mándamelo. tengas Instagram, pero me gustaría que lo vieras porque ahí siempre están subiendo como fotos de la fauna. Por ejemplo, para que no sean solo aves, también hay también cururos, cosas así. Puro, qué lindo. Oye, chiquillo, Ojo, perdón, me voy a retirar porque estoy haciendo un ensayo y tengo que terminarlo para subirlo. ¿Ya? que te vaya bien. Sí, Y tú, ya. Marisa, recuerda enviarme los textos. Pero vamos a conversar por el WhatsApp, ¿no? Sí, pues no, pero los textos que escribiste ahora. Ah, eso también te lo mando ya. Sí, Ya, sí. más tardecito, mañana. Bueno, sí, Mañana no hay mejor, problema. ¿ya? Bueno, Chao, pues, gracias. nos vemos. Chao. Chao. No, no me deja ver nada, pero. Pucha. Estos loguitos también te pueden ir aquí, pues habíamos pensado que aquí en este espacio, en una de esas, de las agrupaciones. También. Pero si se hace medio poético, no sé si será necesario que vayan las agrupaciones aquí. No, quizás no. Esto. Hola. Oli. También me tengo que retirar. Tengo que hacer ahora. Ya, pues. Buenas noches. Se vaya tarde. Sí, es que nos hemos extendido. Pero nada, pues, muchas gracias, Natalia. Está hermoso tu texto. Ya lo tengo aquí, lo voy a subir al doc. Y recuerda que voy a tomar contacto contigo para ver el texto que vas a publicar en el repositorio. Ah, ya. Sí. Eso, que estés bien. Chao. Gracias. Bye. Chao, que les vaya bien. Chao. Chao. Oye, bueno, quedamos nosotros tres. Ya, pues. Breno, ¿tú querías seguir No, comentando pues, sobre esos textos de la no, infografía? bueno, la infografía, que era como la característica que estábamos viendo recién, y quizá es interesante que vaya a la fuente, abajito. Claro. Y nada, y terminaba el módulo presentando como otros tipos de textos que también pueden ser considerados dentro de un repositorio, como textos híbridos, pero el material igual lo voy a subir al Drive, así que queda ahí. Ya, pues, Oigan, bueno. cualquier cosa que tengan para ir subiendo a la página, mándenmela, porque claro, estoy armando, pero no tengo info, ¿cachai? Entonces, no sé, pues si hay algo de la historia, algún textito breve que tengan, o no sé, lo que sea, ¿cachai? Una Sí, foto. había un texto que había hecho el Ale, como al principio. Sí. Es que mira lo que Era podría hacer Dani, introductorio. si es que es posible, y así también le sirve a Mariana, y porque yo también le iba a colaborar con eso, es como cachar el título de los apartados, como qué, qué es lo que, o uno puede poner como los apartados que quiera, por ejemplo, en historia, proyecto, cuáles son los No, lo que digo, que quieran ustedes, y eso, esto yo lo puse de muestra nomás, de como tentativa. de. Ya, Hay que hacer uno para el proyecto
Y quizás ese sería bacán, Breno, si tú pudieses como apañar, que diga así Sí, porque yo, por ejemplo, podría ser el de la historia, considerando que voy a Yo entrevistar podría como contextualizar esto que pasó con la investigación, porque es muy interesante como el fenómeno de la grieta, según Yelí, las memorias, como genial. esta contextualizar, hablar de la arqueología que construimos, como yo puedo aportar como en el proyecto, si quieres. Ya, bacán. Ya. Sí, porque en genial. esta parte, bueno, y también lo que sería bueno poner en esta parte es como quiénes participaron, Sí, por cómo las fueron las fotos de las dinámicas. clases, todo. Que serían estas fotos de estos también, Pero yo porque creo que el enfoque que tú le querís dar, Breno, está bacán. Así Claro, que pues, porque es como lo que llegamos, a lo que estamos sí, llegando. ya, bacán. Y yo puedo hacer el de la historia. Historia, claro. Y terminando como ese de la historia, también podemos rellenar las infografías. Entonces también, yo pero voy sí, a porque hacer, al final va a ser información similar. sí, Laura, hay que contactar a Laura, Dani, porque Laura estaba como interesada también en Ya, genial. colaborarte ¿Y en ella en estaba ahora o no? Es que yo ni me invito porque No, ella no No, ando... la estaba Laura ahora. no se pudo conectar, pero escríbele después, po. Ahí lo ideal sería Porque no como alcanza. compartirle a ella la infografía para saber más o menos el Sí, texto. pues. Y entre todos no, nos vamos conduciendo, entonces le decimos, mira, ahí en el Drive quizá hay información en estas fichas que hizo la Dani sobre la materialidad. ¿Este es el Drive oficial o no? ¿Este que tiene, que me mandaste tú, Mariano, o no? ¿Tiene, o Tipo, tiene alguno? A no, ver. ese es el drive. El Pero drive foto del. primera visita a la cruz, dice. Sí, pues es que esas son las fotos, ¿Y aquí pero está lo de la Dani? No, pues. sí, es que está todo ahí, mira, tú, En un Drive. ya, en nuestro grupo que se llama Crucecita, Necesita. Ah, está el correo y la contraseña, y tú podís ingresar al correo, y por el correo entráis al Drive y podéis tener acceso a las cosas que vamos ya consultando. entiendo. Aquí está crucecita. Este, Y este, yo también este es el tengo, que tenía yo. tengo unas fotos que tengo que subir al Drive, que Mira, vuelve a la son crucecita. que son de las cosas que encontré Ah, cuando está. fui a la Biblioteca Nacional el otro día, que si bien no hay nada como de el Cerro de la Cruz en particular, igual hay como, no sé, por ejemplo, una foto como de la parroquia de Quilpué Antigua, que igual lo podemos como poner en la página como para Sí, pues. decorar. Ojo ahí con los derechos de autor, por si acaso. No, pero son cosas de ¿Son la viejas ya? Ah, Biblioteca ya, ya. Nacional. Oye, aquí no pillo la cuestión de la clave. ¿Dónde está? Contraseña pulmón verde. A ver. Tú me dices tengo que meterme de nuevo al Mira, Dani, te mail. voy a compartir en el chat el link al doc donde aparecen las fichas de restauración que hizo. Ya, es que esa tampoco la he visto. Eso sería bueno. Ah, pero ese yo Pulmón. te lo mandé recién, la ficha de restauración te la mandé recién ¿Eh? al, al, A al ver, WhatsApp. este de aquí. Este que está aquí, a ver. Este ya. Bueno, ese es diagnóstico. Mortal. Ah, pero Base parece piramidal. que Esto me sirve para la ficha Sí, de pues todo eso. construcción, pues. Perfecto. sí. Ah, y yo tengo que medir ahí tengo que ir a medir la cruz para mandártelo. Ya, ¿Cuánto mide? genial. Ya, bacán. Bacán. Como ¿Y que aquí más? a mí me Aquí más? gustaría, por ejemplo, si es posible en la página, para el texto, para la imagen que acompaña al texto de proyecto y participante, eh, una foto que aparece por ahí que es como de una grieta que tiene la estructura, que está ahí como para simbolizar. Una de las imágenes de las fotos que ustedes sacaron, Sí. el catastro Bueno, creo que aquí. es como una grieta, que se ve como de lejos. Entonces, como esa Mm, imagen como quizá con un diseño ¿Esta será? interesante, una ¿No de es esa? esas. No, es una de esas, pero está por ahí. Y no sé, como quizá ocupar eso para acompañarlo, me gustaría hacerlo como más. Ya, pues. Genial. Sí, pues aquí puedo. Pero, ¿cuál será? A ver. ¿No son estas de aquí? No sé, No.
Era una de esas O que no podís tenía. buscarla tú la podís Sí, seleccionar, yo la pues, tengo Breno, seleccionada. y así. Sí, porque aquí yo la puedo cambiar. O hacer un Ya, collage de varias grietas. jugar con eso, con ese simbolismo. Sí, pues no, cualquier idea manden nomás, porque claro, pues hay que ir armando entre toda esta cuestión, porque hay muchas cosas que no cacho de este tema de la cruz, ¿cachai? Ujú. Pero eso, pues, ya, cualquier texto, información, imagen que pillen por ahí. Oye, Mariana, ¿estas imágenes de quién son? Que vamos a tener que ponerle también los derechos de Esas autor. las mandó este caballero, Sergio. No me sé su El que nos va a apellido, entrevistar. pero él sí, Ah, ya, ya. él Entonces las aquí ponemos compartió. Sergio no sé cuánto y todo el asunto. Ya, Sí, pues genial. como donación de, o no sé, como enviadas compartidas por. Pero no Claro, creo oye, que y los esté. textos, ¿tienen textos como armados? Sí, Como pues, para subir, ¿va a haber una sección de texto al final o no? sí, porque es Sí, lo que hemos estado hablando ahora. No, no, pero estos textos literalmente van a ir así. Yo no sé cómo te tincaría cómo organizarlos, porque están los textos que se escribieron en el primer módulo del Breno, que bueno, ¿Mm? también algunos van a quedar como están, que fueron los que ya se hicieron, y bueno, las personas que decidieron cómo mejorar sus textos Pero, pero van a eso, es que quedar, mi duda es, ¿esos textos son los no, mismos de las memorias de la cruz? no, porque Ah, ya. o sea, yo pensaba que en eso de Memorias de la Cruz íbamos a poner los cápsulas audiovisuales. Es que claro. aquí teníamos una como archivo documental, o el Sí, archivo pues, documental en el no. archivo documental ahí van a ir unos PDFs de unas revistas que tenemos que digitalizar Ah, ya, ya entiendo, entiendo, ya. y también otros textos como de historia de Quilpué y cosas así. Ya, ok. Y en Entendido. las Memorias de la Cruz, ahí yo Ahí pensé que irían iba. los textos. No, yo Ahí. pensaba que ahí iban los de No, audiovisuales. audio. Ah, ¿verdad? Ese video aún no está listo, ¿cierto? Hay uno que está listo, que es el de la Ale, o sea, el de la Ale y la Laura, que todavía, o sea, que lo ¿Y eso lo mandaron. subieron a YouTube o no? Los vamos a ir, sí, van a ir en YouTube. Ya, bacán. Sí, porque que esta cuestión de WordPress a veces no te deja poner cualquier tipo de video, como que el YouTube es el más fácil. Pero O, eso. o lo subimos a Vimeo. Hay que ver porque no sé si debe tener para Vimeo también, pero si fuera YouTube sería ideal. Más Ya, pues. sencillo. Sí, porque, bueno, yo todavía no termino el mío. El Chopa dijo que lo tenía pronto. Y el Ale y la Laura ya terminaron el suyo. Y la Nati Ya, también tiene genial. que mandar el suyo. Oye, esta cuestión no estaba cuando fuimos nosotros, Mariana. Sí, pues. Este símbolo de la paz aquí. Sí, siempre ha estado. Oh. Ay, ay, ay. Y los voy a ir Sí, dejando. Ya es tarde. Pero sí. quedemos. Oye, Breno, ¿tú Dime. cuánto creís que te vaya a demorar como. O sea, cuánto crees que de aquí a 2 semanas más estaremos con todos los textos? Yo creo que sí. Ya. Ya, para ponernos eso como meta. Yo espero Antes de fin tener de mes, ¿o no? como. Algo Sí, pues, así. antes de Antes fin de de fin de mes, mes. para que esté lista la página. Ya. Porque idealmente el lanzamiento, ojalá, porque ya no alcanzamos a hacerlo para el Día del Patrimonio, idealmente esto tendría que ser la segunda semana de junio. Para la primera semana de junio tendríamos como la sesión como de cierre final, que a mí me gustaría, porque nos invitaron no sé si les había comentado, que nos invitaron de la Escuela de Bellas Artes de Viña. Aquí lo Entonces, como alcanzo. se supone que la última ¿Ya? sesión iba a ser presencial, podríamos como hacer, en vez de sesión, como ir a presentar el proyecto y que eso sea como el cierre del taller para nosotros, po. Así se considera también como una clase trabajada para ustedes también, pues, porque. Está bueno, pues. ¿Sí? Hagamos eso. ¿Me parece?
Oye, Breno, y tenemos Dígame. que conversar también, no sé, pues, ahí en la semana cuando yo ya tenga como los textos hechos, quizás podríamos juntarnos, conversamos y aprovechamos de planificar lo de Villa Alemana. Sí, pues hay que ver eso, hay que verlo, no hay que dejarlo de lado. No, pues. Yo me comprometo con el texto para proyectos y participantes que va a ir en la página y a asesorar el proceso de escritura de los participantes, pues así que vamos a estar en eso. Oye, ¿podrías ayudar con el de los pajaritos? Tú que eres más poético. Sí, pues me encanta la ave además. Ya, ahí, O ahí si hay podemos alguna vez en hacer. especial también, porque yo puse las que pillé, pero sé que hay muchas más aves también ahí en Quilpué, po. Si te ocurre otra Que especie. ahí en esa, por ejemplo, en la infografía de la ave o la flora, ahí nos puede ayudar sobremanera la Laura, porque la Laura es súper poética y además, ¿cómo se llama? Le gusta como el Ilustrar tema esas cosas. ecológico, Sí. medioambiental, entonces a ella también le podemos sugerir y ahí Ya, sacamos esa bacán. infografía. Por Ya, eso es buena. importante como eh, em, estar como con Laura pendiente para que ella nos pueda colaborar en eso, porque una de las opciones, ¿cierto?, era en esta fase de escritura colaborar con la infografía, porque para que todos hagamos un poquito Ya, pues bacán. eso. Ya, Ahí eso entonces estamos al habla entre todos estamos al habla. y Sí, eso, po. cualquier duda, consulta, me escriben y gracias por la clase, estuvo muy buena y fue muy Gracias. divertido escribir porque tenía, Bacán. hace rato que tenía que sacarme esa idea de la cabeza. Bien. No, y te quedo, y es que muy buena la idea que dices como de acompañar los registros de las entrevistas con este tipo de microrelatos, o qué sé yo. Pero por eso, esos textos que van a ir en la sección textos de la página. Sí, Bacán. po. Hay que ver cómo hacemos la organización de esa sección, si lo dividimos como por el módulo o si tiramos los textos así nomás como según... ¿Se No, pueden ahí yo, hacer como ahí yo creo que microdivisiones? sí, pues eso podemos hacer como distintas secciones dentro de una misma muestra o una muestra con un pequeño texto prólogo hecho por mí que dé cuenta de esos textos, pues, de cómo se originaron, durante qué taller, durante qué experiencia. Ahí se puede Genial, jugar. Sí, sí, sí. ya. Entonces, estamos al habla. Estamos Que al estén muy habla. bien, Ya, po. chiques, y buenas Ahí, noches. Nos Gracias. vemos. Buenas noches. que estén muy bien, chao, chao.